La sal de la alianza, el sello divino en el pacto con Dios. En las profundidades de las Escrituras, la sal ha sido más que un simple condimento. Es un símbolo eterno de pureza, preservación y pacto. En la guerra espiritual, su poder es inigualable, capaz de romper maldiciones y atraer bendiciones. La autoridad que Dios otorgó a los elementos naturales, como la sal, se manifiesta en su capacidad para purificar y consagrar. Sin embargo, no se trata de cualquier sal, sino de aquella que ha sido consagrada en obediencia a Dios, siguiendo los principios bíblicos. En los tiempos antiguos, cuando Dios establecía pactos con su pueblo, la sal era un componente esencial. No era solo un elemento físico, sino un recordatorio constante de la pureza y la permanencia del pacto. En el libro de Levítico, Dios ordena a Moisés que toda ofrenda presentada a él sea sazonada con sal, un mandamiento que tiene un profundo significado espiritual. La sal, en este contexto, simboliza la lealtad y la durabilidad de la alianza entre Dios y su pueblo, una alianza que ninguna fuerza oscura puede romper. La sal también es un símbolo de la autoridad divina sobre la creación. En 2 Reyes 2, 19 a 22, encontramos el relato del profeta Eliseo purificando las aguas amargas de Jericó con sal, restaurando así la vida en una tierra estéril. Este milagro no solo revela el poder de la sal, sino también la autoridad que Dios ha dado a sus siervos para utilizarla en la restauración y liberación. Eliseo no actuó por su cuenta, sino bajo la dirección de Dios, demostrando que la sal, cuando es utilizada en obediencia y fe, se convierte en un arma poderosa contra las fuerzas del mal. Pero, ¿cómo puede la sal romper maldiciones? En Mateo 5:13, Jesús llama a sus seguidores la sal de la tierra. Este título no es casual. La sal tiene la capacidad de preservar lo que es puro y de corromper lo que es maligno. En la guerra espiritual, la sal se convierte en un símbolo de la pureza que debe caracterizar al creyente. Cuando un cristiano consagra sal en oración, pidiendo la intervención de Dios, esa sal se convierte en un medio a través del cual las maldiciones se rompen. Al ser esparcida en los lugares donde hay oscuridad, la sal consagrada purifica, deshace ataduras y atrae la luz divina. La pureza de la sal es crucial en este proceso. En la antigüedad, la sal era un bien preciado, utilizado en los sacrificios y en los pactos, debido a su capacidad para preservar la pureza y simbolizar la incorruptibilidad. De manera similar, en la guerra espiritual, la sal debe ser pura y consagrada para que sea efectiva. No se trata de un ritual vacío, sino de un acto de fe y obediencia a Dios. La sal pura representa la integridad y la lealtad del creyente, y cuando es utilizada en oración, se alinea con el propósito divino de protección y bendición. El uso de la sal en los pactos bíblicos también subraya su importancia en la relación entre Dios y su pueblo. En Números 18-19 se menciona el pacto de sal que Dios estableció con los levitas, un pacto que simboliza la permanencia y la inmutabilidad de su promesa. Este pacto de sal no solo garantizaba la provisión y el sustento de los levitas, sino que también reflejaba la fidelidad eterna de Dios hacia ellos. En la guerra espiritual, recordar este pacto es esencial. Al usar la sal, el creyente se conecta con esta antigua promesa de Dios, invocando su protección y su provisión. Además, la sal también tiene un papel crucial en los rituales de purificación. En Ezequiel 43:24, Dios ordena que se esparza sal sobre los sacrificios como un símbolo de purificación antes de que sean presentados en su altar. Este acto no solo purifica los sacrificios, sino que también santifica el lugar donde se ofrece. De manera similar, en la guerra espiritual,
La sal purifica los espacios, las personas y los objetos que han sido contaminados por la oscuridad. Cuando se usa correctamente, siguiendo los principios bíblicos, la sal tiene el poder de purificar y restaurar lo que ha sido dañado por las fuerzas del mal. La autoridad divina otorgada a los elementos naturales, como la sal, también se refleja en su capacidad para atraer bendiciones. En Colosenses 4:6, el apóstol Pablo insta a los creyentes a que su palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. Aquí, la sal simboliza la sabiduría y la gracia en el discurso, pero también sugiere que la sal tiene el poder de atraer lo que es bueno y justo. En la guerra espiritual, al consagrar y utilizar la sal, el creyente no solo repele las fuerzas del mal, sino que también abre la puerta a las bendiciones de Dios. Así, la sal, que parece un simple elemento en la naturaleza, se revela como un símbolo profundo y poderoso en la guerra espiritual. Su uso, basado en la fe y la obediencia a Dios, no solo rompe maldiciones y atrae bendiciones, sino que también refuerza el pacto eterno entre Dios y su pueblo. Al consagrar la sal y utilizarla con reverencia, los creyentes se alinean con el propósito divino, participando en la obra de Dios para purificar, proteger y bendecir su creación. La sal de la alianza es, por tanto, un sello divino en el pacto con Dios, un recordatorio constante de su fidelidad y poder en nuestras vidas. Sal y luz, la doble armadura del creyente en la guerra espiritual. La lluvia golpeaba con furia las ventanas de la pequeña cabaña mientras Sara encendía una vela. La llama, aunque tenue, iluminaba con firmeza la habitación oscura, proyectando sombras que bailaban al ritmo del viento exterior. Con las manos temblorosas, vertió sal en un pequeño cuenco de madera, recordando las palabras de su abuela. La sal y la luz son la doble armadura del creyente. Siempre había pensado que esas palabras eran una simple superstición, una reliquia de tiempos antiguos. Pero ahora, en medio de la tormenta, esas palabras adquirían un significado nuevo y urgente. Sara nunca había sido especialmente devota. Su fe había sido una constante, sí, pero algo que mantenía en la periferia de su vida diaria, como una manta que se saca solo en invierno. Sin embargo, desde hacía semanas, una oscuridad se había instalado en su hogar, algo intangible, pero claramente presente. Era una sensación de pesadez, de miedo sin causa aparente, que llenaba cada rincón de su casa y su corazón. Las oraciones ya no parecían suficientes. Fue entonces cuando recordó la historia que su abuela le había contado tantas veces. La historia de cómo la sal y la luz, juntas, podían deshacer las sombras más densas. Con el cuenco en sus manos, Sara caminó hacia la puerta principal, sintiendo cada paso como una pequeña victoria contra el miedo que la había paralizado durante días. Abrió la puerta de par en par, dejando que el viento entrara con fuerza. Frente a ella, el paisaje se extendía bajo un cielo cubierto de nubes negras, pero la luz de la vela permanecía firme, una pequeña llama en medio de la tempestad. Sin dudarlo, Sara esparció la sal en el umbral, murmurando una oración que, aunque no recordaba con claridad, resonaba en su corazón con la autoridad de una antigua promesa. La sal cayó en el suelo húmedo, y Sara sintió un cambio en el aire, como si una barrera invisible se levantara entre su hogar y la tormenta que rugía afuera. En ese momento, recordó las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo». Era un recordatorio, una advertencia y una promesa. La sal y la luz no eran solo metáforas, eran herramientas,
armas divinas dadas a los creyentes para protegerse y luchar en la guerra espiritual. Mientras cerraba la puerta, sintió que la pesadez que había estado cargando durante semanas comenzaba a disiparse. La luz de la vela parecía brillar con más intensidad, y la sal en el umbral era como una línea que ninguna oscuridad podía cruzar. Su abuela tenía razón. La sal y la luz eran la doble armadura del creyente, una protección que no solo rechazaba el mal, sino que también atraía la presencia divina. Sara caminó por la casa, dejando pequeñas cantidades de sal en cada esquina, en cada ventana, en cada puerta. Con cada gesto, sentía que la luz en su interior crecía, fortaleciéndose contra la oscuridad que había intentado consumirla. La sal, pura y consagrada, era ahora más que un simple mineral. Era un símbolo de su fe, de su confianza en el poder de Dios para protegerla y guiarla. Y la luz, esa pequeña llama, era el reflejo de la presencia divina que nunca la había abandonado, incluso en los momentos de mayor desesperación. Mientras continuaba su ritual, Sara recordó otra historia bíblica, la de Eliseo y las aguas de Jericó. En esa historia, Eliseo había purificado las aguas envenenadas con sal, restaurando la vida en una tierra estéril. Esa misma sal, la misma que ahora usaba en su hogar, tenía el poder de purificar, de restaurar, de romper maldiciones y atraer bendiciones. Era la manifestación de la autoridad que Dios había otorgado a sus hijos, una herramienta poderosa en manos de aquellos que caminaban en obediencia y fe. Sara sabía que este era solo el comienzo. La guerra espiritual era real, y aunque no siempre era visible, se libraba en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción. La sal y la luz eran sus aliadas en esta batalla, recordándole que, aunque la oscuridad intentara rodearla, siempre había esperanza, siempre había una manera de vencer. Con el último grano de sal esparcido, Sara se arrodilló frente a la vela, la luz de su llama reflejándose en sus ojos llenos de determinación. Rezó, no con miedo, sino con una confianza renovada. Sabía que, como creyente, tenía la responsabilidad de ser esa sal, esa luz en el mundo, no solo para proteger su hogar, sino para llevar esa protección y bendición a otros. Su fe, ahora fortalecida, era la verdadera armadura en la guerra espiritual. El viento exterior amainó lentamente, y con él, la tormenta que había estado rugiendo dentro de ella. La casa, antes llena de sombras, estaba ahora bañada en una paz que solo podía describirse como divina. La sal y la luz, simples en su naturaleza, se habían convertido en su salvación, su escudo, su espada. Al levantarse, Sara apagó la vela, pero la luz no desapareció. Había algo en el aire, en 1900